Buenas tardes, bienvenidos a un Facebook Live de El Tiempo, en la casa editorial El Tiempo. Mi nombre es Simón Granja, yo soy periodista de educación y estoy acompañado hoy por una persona muy importante, muy especial, que está nominado dentro de los 10 mejores profesores del mundo. Es Luis Miguel Bermúdez, profesor del Colegio Gerardo Paredes en la localidad de Suba. El Global Teacher Prize, que es el premio al cual él está nominado, es reconocido internacionalmente como el Nobel de la Educación, y que tengamos un profesor dentro de los 10 mejores pues es un gran reconocimiento, especialmente para el profesor que ha hecho un gran trabajo en su colegio. Entonces pues estamos acá con el profe que nos cuente un poco sobre el trabajo que él hace en el colegio. Me gustaría que usted nos contara un poco sobre el proyecto que usted tiene en el Gerardo Paredes y en qué consiste. Bueno, primero que todo a todos un grato saludo. Simón, gracias por invitarme. Pues les cuento sobre el proyecto. El proyecto inició hace ya 4 años, ya un poco más. Inició como una propuesta de tesis de grado para combatir las violencias de género que se estaban presentando de manera exagerada en nuestra institución, que se encuentra en la localidad de Suba. Ahorita precisamente que están en las noticias lo que pasó en el barrio Santa Bárbara de Suba, que es muy cerca del colegio donde yo trabajo. Se caracteriza también porque esas violencias de género se expresan con la máxima violencia, que es la física, que puede llegar hasta la muerte, como ustedes lo vieron en las últimas noticias. Esas violencias que se suceden en la localidad de Suba, que se caracteriza por ser la que más altos índices de feminicidio tiene, todo eso va al colegio, se estallan en los colegios. Y por eso nosotros nos dimos a la tarea de empezar a iniciar eso, desde la escuela empezar a eliminar las causas que hacen de hombres y mujeres violentos en cuanto al género. Y ahí empezamos a marchar el proyecto y pues obviamente ya implantándolo en la institución nos dimos cuenta cómo combatiendo las violencias de género se estaban también tocando otros problemas como el embarazo temprano, las enfermedades de transmisión y las enfermedades de transmisión sexual. Entonces vimos cómo prácticamente en materia de sexualidad y todas las problemáticas que tenemos como sociedad alrededor de este tema giran precisamente alrededor de las violencias de género. Okay. ¿Cuáles son, cuéntanos un poco, las características de la población que rodea el Colegio Gerardo Paredes? ¿Quiénes son los estudiantes a los que usted ha llegado? Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros estamos localizados en el barrio El Rincón, en la UPZ del Rincón. Es una de las UPZs con las cifras más altas en todo tipo de violencia. Estamos en uno de los barrios más violentos de la localidad. Y esta violencia se expresa en pandillas. Tenemos fuertes pandillas juveniles, tanto femeninas como masculinas. Okay. Tenemos el problema de la violencia intrafamiliar, que es supremamente fuerte. Los grupos armados, todavía tenemos células de paramilitares, células de guerrilla, además tenemos las células de los grupos delincuenciales que se surgen de la desmovilización de los dos anteriores. Tenemos bandas delincuenciales muy organizadas. Por ejemplo, una de esas nos asesinó uno de nuestros estudiantes hace 2 años. Okay. Eso fue muy duro para mí y para nosotros, porque pues ver uno que le dio a un chico clase ayer y al otro día que le digan lo mataron por robarle una bicicleta por una de las bandas delincuenciales fue bastante duro. Y la violencia sexual, eso muchas personas les parecerá exagerado, pero en este barrio la violencia sexual es algo con lo que tienen que convivir diariamente nuestros niños, niñas y adolescentes. Y pues esto va muy ligado también, conectado con los grupos armados. Es impresionante cómo nosotros tenemos que empezar a combatir grupos organizados que vienen en motos, vienen en carros gigantescos con vidrios polarizados, a ver como si nuestro colegio o nuestras estudiantes fueran como la vitrina para prostituir. Y muchos de nuestros estudiantes nos vienen, afortunadamente, porque ya tenemos un sistema de denuncias, de decir, profe, ayúdeme porque cada vez que salgo de mi casa hay un motociclista que me graba el celular ya descaradamente hasta que llego al colegio. O como decía profe, es que mi familia está huyendo de los grupos paramilitares de la costa y quieren venganza.
y que llegaron al colegio y nos violaron a una niña como venganza a las familias. Entonces todo eso como que lo pone uno a pensar qué es lo que le está pasando a esta sociedad y qué es lo que le está pasando a una parte de la sociedad que cree que la más vulnerable está a su servicio, está a su merced. Cómo es que vienen personas con grupos a vender las virginidades de niñas que no conocen, niñas ajenas, o sea, eso es absurdo, y tener que nos estar protegiendo y también estar sufriendo amenazas, porque si uno empieza a proteger a los estudiantes, todos esos grupos empiezan a generar amenazas. Entonces eso es muy duro. Como es que simplemente porque estamos en una localidad marginada, las mamás no pueden ni siquiera confiar de que sus hijas están tranquilas en su institución educativa. Como es que uno como profesor tiene que estar como un policía mirando los grupos delincuenciales para que no nos abusen a nuestras niñas. ¿Cómo es que van a grabarlas con celular? ¿Cómo es que las secuestran a las niñas de primaria para venderles la virginidad a grupos armados y jefes paramilitares? Y no pasa nada, no pasa nada. Y eso sí, cuando instauré el proyecto de educación sexual, toda la sociedad se escandalizó. Y cuando les decía, y el abuso, y porque eso sí nos escandalizan, porque no marchan cuando les decimos que hay un grupo paramilitar aquí asediándonos a nuestras estudiantes, porque por eso sí no marchan, porque por eso sí no protestan, y cuando generamos el proyecto, ahí sí vienen todas las resistencias. ¿Cómo proteger a estos niños desde la educación? Porque pues en los colegios ustedes no, mejor dicho, el arma de ustedes es básicamente como el conocimiento y el afecto hacia ellos, ¿no? Pues eso es lo que utilizamos. Con el afecto logramos tener la confianza de los estudiantes que puedan confiar en nosotros, porque algo que pasaba era que las niñas se sentían más vulneradas porque las abusaban y ellas no denunciaban porque terminaban siendo la culpa de ellas. Eso todavía esta sociedad culpa a la niña del abuso sexual, de que porque se vistió, de que porque salió tarde de la casa. ¿Sí? No, una mujer puede salir a la hora que quiera afuera y no le tiene por qué pasar absolutamente nada. Entonces con el afecto logramos hacerle entender a nuestras niñas desde muy pequeñas. Hoy precisamente estaba haciendo una charla con los niños de sexto que vienen de la primaria y los vamos entrenando. Dicen, mira, aquí ustedes tienen un sistema de denuncia. Cuando ellos empiezan con el afecto a encontrar nosotros logramos tener en estos niños un nicho de afecto, y ese nicho de afecto reemplaza ese vacío que les deja la familia, que no puede confiar en ellos. Entonces cuando ellos saben que nosotros los acogemos con cariño, les mostramos el sistema de denuncias, ellos ya saben muy bien las problemáticas en que están expuestos. Entonces con el afecto se crea ese lazo de confianza de que el niño sepa que con nosotros puede denunciar. Y nuestra premisa, hoy les decía, la premisa de nuestro proyecto en cuanto a las denuncias de violencia sexual es: solo se le cree al niño y a la niña. ¿Sí? Siempre se los decimos, nosotros siempre les vamos a creer a ustedes. Para nosotros nunca ustedes van a ser los culpables, siempre les vamos a creer. Y cuando hay ese lazo de confianza y cuando los niños empiezan a confiar en uno, entonces sabe que cuando están expuestos a un abuso sexual, a los primeros que les van a contar es a nosotros. Porque lastimosamente no se lo pueden contar a la mamá y al papá porque ahí hay una complicidad, porque el abuso está dentro de la familia. No se lo puede contar a ningún otro adulto porque va a ser indiferente a la situación. Entonces se callaban. Ahora ya saben dónde está la oficina de denuncias del colegio y ya saben que tienen toda una institución que los respalda. Entonces nuestra primera herramienta es el afecto para generar confianza en que nos cuenten las cosas que están sucediendo. Y como tú muy bien lo decías, y la segunda es el conocimiento. El conocimiento no es solo transmitir lo que otros han inventado o han creado. El conocimiento es válido o es útil cuando precisamente se pone al servicio de una comunidad. Nosotros tenemos conocimientos de la ley 1620, de los sistemas de denuncias, sabemos hacer intergestión educativa para poder interconectarnos con otras instituciones de tipo social que nos pueden ayudar a la problemática. Utilizamos nuestros conocimientos precisamente para tejer una red de denuncias con otras instituciones para que efectivamente se pueda hacer efectiva todas las rutas que nosotros llamamos rutas de atención hacia todo tipo de violencias. Tú lo dijiste muy bien, conocimiento y afecto son las armas que hemos utilizado en nuestra institución para combatir estos flagelos. Creo que hay mucho desconocimiento en torno a, digamos, las situaciones o los entornos que viven bastantes colegios acá en Colombia, ¿no? De pronto el ciudadano de a pie desconoce este tipo de realidades de las que usted habla y la sociedad empieza a exigir muchas veces unos resultados en cosas que de pronto no están ajustadas a esa realidad, ¿verdad? Como por ejemplo decir, no sé, saquen mejores resultados en las pruebas PISA o saquen mejores resultados en las pruebas Saber,
pero ustedes están trabajando, es una parte más profunda que es la formación. La formación y digamos, formar a seres humanos, ¿no es cierto? Sí. Mire, la educación, nosotros los pedagogos tenemos, o sea, la educación tiene dos funciones, una función educativa y una función formativa. La función educativa se encarga de todo eso, de la transmisión de los conocimientos, y la parte formativa se trata precisamente de formar el ciudadano, formar la persona. Generalmente uno confía que el sistema educativo no solo es la institución, es una cadena continua que viene desde la familia, la escuela y la sociedad. Nosotros como pedagogos siempre confiamos en que el núcleo familiar hizo muy bien su trabajo formativo. O sea, se supone que llegan a la escuela con ciertos hábitos de formación y respeto hacia las demás personas. Mínimos básicos de convivencia que se enseñan en la casa, porque pues allá también se necesitan mínimos para convivir. Pero desafortunadamente todo el mundo juzga a las demás personas a partir de lo que les toca. Entonces, si yo soy un buen papá y tengo unos buenos hijos y los he criado bien, entonces creemos que todos tienen la misma fórmula. Pero desafortunadamente, en nuestro contexto, la mayoría de familias son construidas de manera improvisada. Fueron madres y padres muy jóvenes, fueron obligados a ser padres, no estaban preparados. Y esa improvisación de la familia es la causa principal de que estos niños crezcan en el abandono. Sí, tenía un colega que decía, sí, claro, cuando están en embarazo temprano, lo primero que hacen los papás es salir a trabajar fuertemente para poderle suplir todas las necesidades, pero dejan la más importante, la mamá y el papá. O sea, por salir a trabajar se queda el joven ausente, y cuando no tiene papá y la mamá, ¿cuál es el espacio que los termina levantando? La calle. No, mi mamá no está, mi papá llega a las 8, yo que hago encerrado en la casa viendo televisión, yo salgo a la calle. Y por eso a veces cuando uno llama a los papás, le dice, ¿de dónde saca ese vocabulario? No es en la casa. Pues claro, porque es que usted no se la pasa, él se la pasa en la calle. Entonces hay ese vacío de la parte formativa en la familia, y cuando nos retornan a la institución educativa, pues vemos que efectivamente no tienen una norma básica como que el papel va a una caneca. Esa parte formativa está pero tan carente, que nos toca como institución educativa empezarla a suplir, y empezamos esa parte de formación. Yo siempre le digo a la sociedad, ¿cómo un niño va a querer aprender a matemáticas cuando viene sin desayuno? Cuando, por ejemplo, viene sin desayuno, este niño en clase de matemáticas a las 2 primeras horas está pensando en qué horas va a llegar el refrigerio del colegio. Así no va a aprender, y con lógicas razones. ¿Cómo va un niño a interesarse en las ciencias sociales cuando tiene miedo de que cuando llegue a su casa a calentar el almuerzo de su hermanita, el vecino o el inquilino de al lado la va a violar? ¿Cómo va a aprender un niño ciencias naturales cuando tiene toda su espalda llena de laceraciones de la muenda que le dieron el día anterior? ¿Cómo puede venir a estudiar un niño cuando tiene miedo de que va a salir y va a ser atacado por una pandilla? ¿Cómo va a querer estudiar un niño cuando tiene toda su vida completamente destruida? Entonces, ¿qué hacemos como institución? Sí, nosotros no somos instituciones donde las familias son perfectas, entonces nos toca suplir eso. Lo primero, y casi ustedes van a los colegios públicos, y casi todos los programas de formación van hacia la convivencia, hacia la restauración de los derechos. Eso es lo que hacemos primero, restaurarle los derechos humanos, sexuales y reproductivos a nuestros adolescentes, curarles las heridas de la violencia. Y cuando ya tenemos seres humanos curados en su violencia, cuando ya les permitimos y les ayudamos a cicatrizar esas heridas, ahí sí empezamos con toda la fuerza, toda la parte del conocimiento que exige la sociedad. Sí, no vamos, y va a tardar un poco más en tener altos resultados en PISA, altos resultados en Prueba Saber, pero sí les vamos a garantizar que al menos les vamos a asegurar que salgan ciudadanos. A todas las personas que nos están viendo los invitamos a que si desean nos pueden enviar preguntas que le quieran hacer al profesor. Pero entonces me gustaría tocar un tema, y es que ustedes básicamente con este proyecto les enseñan a los estudiantes o les muestran a los estudiantes un proyecto de vida, ¿no es cierto? Les cambian un poco la concepción sobre lo que es la realidad que los rodea o lo que esa realidad los obliga a hacer. ¿Por qué la sexualidad entra ahí a jugar un factor importante? ¿Por qué hablarles a los niños sobre por qué deben usar el condón? Esas clases tan maravillosas que usted hace entran a jugar dentro de ese proyecto de vida. Precisamente por el proyecto de vida. Okay. En el Gerardo Paredes
la educación está dividida por ciclos, pero no es el ciclo de que yo hago 2 años en uno, sino que se agrupan a los estudiantes según su etapa de desarrollo. El último ciclo es el ciclo 5, que son los estudiantes de 10º y 11. Ahí, por ejemplo, nosotros tuvimos con anterioridad una investigación que hizo una de las coordinadoras sobre indagar qué estaba pasando con nuestros egresados. Y cuando dieron los resultados fue totalmente triste, no tenían un proyecto de vida, nunca salieron con un proyecto de vida estructurado desde de la institución, porque es que eso es una función de la familia. La familia es la que te pone a soñar y a construir tu proyecto de vida desde chiquito, es que usted va a ir a la universidad. Estos niños no tienen esa ventaja, entonces nos tocó a nosotros como colegio empezar a construirle su proyecto de vida, y tenemos un proyecto para el ciclo 5 de 10º y 11 en el que todos los profesores nos encargamos de aportar a cada estudiante para construir su proyecto de vida. En mi caso, que yo soy el profesor de ética, me preguntan mis compañeros cuál es el aporte de la ética de su materia para la construcción del proyecto de vida de los estudiantes. Y yo, claro, primero, el freno del embarazo temprano, porque esto no lo digo yo, son todos los estudios, es una trampa de la pobreza. Cualquier embarazo que se suceda antes de los 19 años, cuando uno no tiene una familia adinerada o que tenga recursos, eso va a condenar tanto a esa madre y a ese padre como a sus futuros hijos a la pobreza. Va a ser muy difícil salir de esa situación. Y eso era el principal impedimento en nuestra institución para que tuvieran este proyecto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, desde la ética, contribuyo precisamente a la educación sexual, porque vemos que una mala orientación en ese sentido es el primer elemento o el primer obstáculo para el desarrollo de ese proyecto de vida. Por ejemplo, hoy filosofía. Entonces, filosofía, ¿usted qué está aportando para el proyecto de vida? Hoy todos nuestros estudiantes de 11, desde el componente de filosofía, estaban en la Universidad Nacional y los recibieron todos los egresados de nuestra institución que logramos colocar en la universidad. ¿Qué es eso? Proyecto de vida. Hay universidad y les enseñamos cómo matricularse, los empezamos a soñar, les traemos egresados exitosos de nuestra institución para decir, vea, yo también tuve las mismas situaciones suyas, tampoco soñaba como usted y mire dónde estoy. Y así cada materia aporta a ese proyecto. Tanto así que nosotros fuimos más allá, porque nuestros estudiantes no se gradúan de 11, nosotros tenemos grado 12 y 2 grados de tecnólogo. ¿Por qué? Porque desde esa investigación nos dimos a la tarea que no vamos a soltar a nuestros estudiantes hasta garantizarles una universidad o de una vez ingresados en el mundo productivo con un trabajo real. Y eso lo hacemos. Nuestros estudiantes del Gerardo Paredes, y por eso es que la matrícula ahora está tan alta, nosotros se los garantizamos. No vamos a generar desempleados. O van a la universidad o a partir de los tecnólogos que tenemos en el colegio, los ponemos de una vez en la parte productiva. Y eso ha sido muy positivo, porque las empresas que nos patrocinan haciendo las prácticas, los contratan inmediatamente y nos dicen, nuestra experiencia es que los mejores trabajadores vienen de ese colegio. Y entonces les garantizamos todo ese ciclo de formación para que efectivamente se sientan, que la comunidad sepa, si matriculo a mi hijo en ese colegio, ya tiene toda su vida con un proyecto de vida estructurado. Buenísimo. Profe, me preguntan acá, Luisa Fernanda Rey, me dice que cómo hacer replicable la metodología no solo en el Gerardo Paredes, sino en otros colegios, teniendo en cuenta que en el colegio lograron disminuir la cifra de embarazo adolescente hasta 0, si no me equivoco. Sí, no, los tuvimos controlados, tuvimos la cifra en 0 hasta octubre del año pasado. En finales de octubre se nos presenta el primer embarazo, pues que tiene unas características, porque es que, y aquí yo aprovecho a decirle a la sociedad, miren, ahorita Bogotá tuvo una reducción de embarazo temprano de 12 puntos, pero eso coincidía con la apertura de los servicios amigables para los adolescentes, que era un servicio especializado en salud sexual y reproductiva para los adolescentes, y tenían un servicio en cada localidad. En Suba me lo quitaron. Y ahorita yo puedo llegar a ser muy buen educador, pero yo no soy médico, yo no pongo el método. Eso me lo garantizaba Servicios Amigables y ahorita no lo tenemos. Y ahorita estamos en crisis porque tenemos varios estudiantes que quieren ingresar al programa de salud sexual y reproductiva, y sus EPS no las atienden, el sistema de salud pública tampoco, y nos toca ahorita, estamos como institución golpeando a privados.
Ahorita estamos prácticamente a la merced de la voluntad de los privados, y aquí yo también vuelvo y le doy muchas gracias a la Fundación Oriéntame, que es la que nos está dando los cursos, las charlas, el material, ella es lo que nos está apoyando, y el Estado, yo aquí hago un llamado. ¿Mm? Pero bueno, el servicio de salud, que era lo que tú me estabas... Sí, digamos, cómo llevar su modelo? ¿Este modelo se podría llevar a otros colegios? ¿Qué intención tiene usted con eso? Claro, de hecho cuando yo hice mi tesis de grado, no era solamente hacer un currículo de educación sexual para mi institución, sino era para Bogotá, porque es que Bogotá era la que me paga mi doctorado. Y esa era la ética. El distrito con los impuestos de los bogotanos me pagan mi doctorado, lo menos que puedo hacer es que ese doctorado impacte a los hijos de esa sociedad que me lo están patrocinando. Y eso fue lo que hicimos, pero que no fuera solo para el colegio, sino a nivel Bogotá. O sea, la tesis y todo el currículo fue pensado y se le hizo un levantamiento poblacional de varios colegios de Bogotá en distintos puntos cardinales. Entonces, efectivamente la fórmula está para los colegios públicos, al menos aquí de la ciudad. Ya con el desarrollo nos dimos cuenta que hay unas cuestiones culturales que son los principales obstáculos en educación sexual, y al ser culturales están inmersos en toda nuestra sociedad colombiana, y en ese sentido el currículo se vuelve pertinente en cualquier contexto cultural. Sin embargo, yo les digo, no se necesita precisamente esperar que llegue el currículo que diseñamos a todas las instituciones educativas. Desde ya les podemos dar unas pautas a los padres de familia, porque gran parte del problema está ahí en la familia. ¿Cómo qué pautas? Entonces, volvemos con lo de las violencias de género. Una violencia de género, primero quiero explicar, es aquella violencia que solo afecta a un género en particular. Ejemplo, si yo te digo, ¿puedo decir la palabra? Sí. Digo, Simón, tú eres un perro. ¿Te sientes ofendido? Sí, no, pues no, perrazo, claro. Pero si yo cojo a una mujer y digo, tú eres una perra, la cosa es distinta, ¿sí ves? Claro. La palabra en sí es violenta, pero no te afecta a ti te vuelve un halago. En cambio, para la mujer sí es una ofensa. Entonces es una violencia de género porque solo afecta a un género en particular. Pero no creamos que solo las mujeres son las que se afectan. Si yo, por ejemplo, le digo a una niña, ay, tan linda, pareces una flor, pareces una muñeca, ¿será que se va a sentir ofendida? No, sí, yo soy linda. Pero si yo te digo a ti como varón, ay, tan lindo, se te ven muy lindas tus gafas, se ve la flor, te vas a sentir ofendido. Claro. Es una violencia de género, pero hacia el hombre. En la mujer, esas violencias, por ejemplo, se expresan en el impedimento que le hace la familia a que las adolescentes accedan a métodos de regulación de la fertilidad. ¿Por qué? Y por eso les digo a familias, cuando ustedes empiezan a levantar y a criar a sus hijas bajo el miedo de perder la virginidad, ya están precisamente incorporando violencias de género a las niñas del hogar. Nosotros en nuestras familias hacia a las niñas las levantamos con el miedo de que no tengan relaciones sexuales. Todavía en la mentalidad de nuestras familias colombianas, o al menos en las que nosotros hicimos la investigación, se cree que el valor de las adolescentes está en que no tengan relaciones sexuales. Y prácticamente me las dividen en que, sí, como me dijo un día una niña, cuando mi mamá supo que yo tenía relaciones sexuales, cuando yo, por ejemplo, le pedía antes permiso a salir, me cuidaba y decía que no, que me podía pasar algo. Cuando supo que ya había tenido relaciones sexuales, su respuesta era, váyase a donde quiera que yo ya no tengo que cuidarle. Entonces empiezan a ver en las familias una división. A la niña que ya tuvo relaciones sexuales parece una mujer de segunda categoría. En cambio, la que mantiene la fachada de mujer virtuosa en la sexualidad es el deber ser, es la que avalan, entonces estigmatizan a la mujer empoderada, a la mujer que planifica. Entonces, como me decía una de mis estudiantes, ¿yo cómo le voy a decir a mi mamá que quiero planificar? Lo primero me va a decir que se lo voy a dar a todo el barrio. Y yo veo diariamente a todas las mamás preocupadas por cuidarle la virginidad a las niñas. Ahorita me dirán, y entonces, claro, digo, mire, eso lo dice muy bien la teoría. Dice, cuando nosotros criamos a nuestras hijas bajo el fantasma de la virginidad, estamos haciendo prácticas de crianza propias del siglo XIX, en el cual se cuidaba la virginidad de las mujeres porque era la única manera en que el varón y su familia tenía la garantía de que los hijos de esa mujer sí eran propios. Hoy ya no necesitamos eso, hoy hay pruebas de paternidad, hoy hay libertad para
para las mujeres. Entonces, cuando las familias siguen criando a las hijas bajo que tienen que ser vírgenes, están criándolas bajo el modelo de propiedad, de hacerles sentir que su cuerpo es propiedad del varón, primero del padre, luego los hermanos mayores, cuida a su hermanita, y luego del que vaya a desposarla o ennoviarla. Entonces, esa educación basada de la virginidad hacia las mujeres, ¿qué implica? Si yo quiero que mi hija sea virgen, entonces la tengo que excluir de toda información sexual, incluyendo los métodos de regulación de la fertilidad. Y eso la sociedad cree que evitando que las niñas adolescentes tengan información en sexualidad, la sociedad ingenuamente cree que las está protegiendo a tener relaciones sexuales tempranas. Yo sí les digo, si la naturaleza quisiera que nosotros tuviéramos relaciones sexuales a los 18 a los 21 años, habría puesto el desarrollo corporal a esa edad y no a las edades tempranas que suceden normalmente. Entonces tenemos que entender que eso es inevitable. Tú no le puedes quitar los instintos básicos de vida a un ser humano. Entonces ese es el mensaje que yo le doy. Si tu mamá, si tu papá, yo sé que es duro, pero tú sigues utilizando un montón de dispositivos violentos para cuidarle la virginidad a tu hija, tú la estás criando bajo la creencia de que ella solo es válida por su cuerpo. Entonces empecemos desde ahí. No les estoy diciendo que vayan empuje, pero cuando usted educa muy bien a sus hijos y no le tienen que estar diciendo a sus hijas, cuídese, 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 ahí que me traiga embarazo, eso es violento. Yo me ponía a pensar, cuando las niñas me contaban todo eso, y decía, claro, ahora uno entiende por qué dicen que el varón la tiene fácil. A mí nunca me criaron, a nosotros como varones nunca nos criaron con la vergüenza de nuestro cuerpo. A nosotros nunca nos dijeron, cuídese, 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 tenga cuidado, o no salga porque es que le va a pasar, o sea, se vuelve el problema, el cuerpo se vuelve un problema. Para las niñas, después de que se desarrollan, su cuerpo se vuelve un problema. El cuerpo es la causa porque las dejan encerradas en la casa, su cuerpo es la causa por la cual no las dejan salir, su cuerpo es por la cual no las dejan desarrollar su vida afuera, su cuerpo es la que los condena a estar encerradas en la casa. O sea, para las mujeres el cuerpo se vuelve un inconveniente. Entonces, no hay que esperar solo la escuela, porque es que la educación sexual debe entrar en casa. Y yo sí le digo a las mamás, reflexionen de cómo significó para ellas ese cuidado exagerado a la virginidad y toda la violencia que generó la sociedad para cuidarle la virginidad. Y lo mismo con los varones. Papás, dejen ese hijo de machica miedo de que si su hijo no trae a las 5 novias a la casa es que ya le salió gay. Porque entonces sí, entonces cuando el varón no tiene una figura femenina constantemente, entonces la preocupación es todo lo contrario. Ojalá tenga relaciones sexuales rápido a ver si nos quita el fantasma de que nos salga gay. Y eso precisamente, ¿qué hace? Que los varones se vean presionados a tener desde muy temprana edad relaciones sexuales. ¿Y con quién las van a tener? Con niñas de su edad, niñas que son educadas para que le digan no a ese muchachito. Entonces, si ven la contradicción que ponen a los adolescentes, al varón de 16 años, mi hijo, tenga relaciones sexuales porque si no es gay, pero a la niña de 16, dígale que no. Entonces, esa dicotomía, esa diferencia de educación entre el hombre y la mujer es la propicia para todas las violencias de género en eso que llamamos la conquista. Porque ¿qué tiene que hacer el hombre para convencer a la mujer para que le dé una relación sexual para que no le digan gay? Las mentiras, por ejemplo, ahorita que estaba viendo estas noticias de una chica que muere porque le echaron una sustancia en la bebida. O sea, que un hombre tenga que llegar a utilizar esas medidas para acceder a una relación sexual, eso ya dice mucho de cómo nos están criando como sociedad. Entonces, no esperemos que sea la educación el sistema educativo el que arregle el problema. El problema empieza en casa. Cuando tu mamá o tu papá le niegas a tu hija un método de planificación creyendo de que la estás protegiendo, no, las estás dejando que otros le estén dando información y las dejan en un espacio de vulnerabilidad. Okay. Bueno, yo quiero decir varias cosas al respecto y es, la primera, por el Facebook, lo están felicitando a usted por todo esto que usted está diciendo, y la segunda, pues todo esto que está diciendo el profesor, digamos, la Barclay Foundation, que es la organización que hace el Global Teacher Prize, eligió este proyecto como uno de los 10 mejores proyectos educativos del mundo, después de elegir de seleccionar entre 30.000 profesores, creo que son los que se presentan, luego nacen un proceso de selección de unos 50 y de esos 50 quedan 10. Dentro de los 50 hay otros 2 profesores colombianos que también tienen un proyecto muy interesante y es la primera vez que Colombia tiene tantos profesores dentro de, pues, en este premio. Y me están diciendo también inclusive algunos que usted debería ser ministro de Educación de Colombia. ¿Usted se le apuntaría a eso si en algún punto hubiera la oportunidad? Mira, quizá esto de pronto un cargo de ministro, porque mira,
la política, sino más como docente, como docente que tengo la función de hacer vívida la política pública en los estudiantes y vea cómo me atacan. Ahorita la sociedad dice, bueno, qué bien, buen proyecto, pero detrás de ese proyecto hubo un montón de situaciones que afectaron mi vida personal, que me hicieron daño. Y si así nomás, estando en un colegio de Bogotá, la política, yo creo que la política saca lo peor del ser humano y lo vemos diariamente. Y yo la verdad, ese es mi temor, porque siempre también tenía la conciencia de que tenía que llegar a la política para que esas cosas que yo hago en el colegio tuvieran una mayor, pues se extendieran en toda la sociedad, y eso se hace desde la voluntad política. Yo estoy consciente de eso, pero yo sí le digo a la sociedad, yo temo a la política colombiana, temo que me destruyan, temo las mentiras, temo a las noticias falsas, y así nomás que siendo solo docente y ya veo en mis Twitter y en mi Facebook mensajes de odio, entonces y que me afectan, ¿qué cree que la gente que uno es de palo? Lo afecta porque yo no estoy acostumbrado a eso. Sí. Entonces yo no me imagino eso multiplicado a la de 10ª potencia, no. O sea, sé que hay una responsabilidad política, pero le temo entrar a la política y saque lo peor de mí y que me dañe como persona. Okay. Bueno, y ya para despedirnos de este Facebook Live, que creo que ha sido bastante exitoso, me gustaría, usted va a viajar a Dubái ahorita en marzo, eso es tremendo viaje, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene? Bueno, pues casi toda mi expectativa está como docente de ciencias sociales. O sea, todos los días cuando doy en clase hablo de la cultura musulmán, sí, del Islam, de toda esta coyuntura, pero esta va a ser la oportunidad de estar en el centro de dos cosas, de la cultura del Islam, de la cultura musulmana, pero también de la expresión máxima del capitalismo. O sea, esas dos cosas me tienen supremamente emocionado, más que como persona, como profesor de ciencias sociales. Entonces ahorita, por ejemplo, leyendo mucho para poder entender la cultura y no cometer ciertos desatinos. Entonces ya sé que no tengo que tomar fotos a edificios públicos, pues obviamente la forma en cómo uno tiene que tratar a la mujer local, sí, todas esas cuestiones del Islam, y además también me ayuda mucho a comprender cómo estamos en las cuestiones de género, porque es muy curioso que mi proyecto tiene que ver mucho con el género, siempre me dicen, ¿y en Dubái qué? Si es que en Dubái hay una fuerte segregación de género. Decimos, pues así nos ve el resto del mundo a nosotros los colombianos, porque si nosotros estuviéramos más avanzados que ellos, estos proyectos como el mío pues no tendrían ninguna razón de ser. Entonces ahorita estoy emocionado de estudiar la parte cultural y política de los Emiratos, ver cómo es una cultura monárquica, yo estoy acostumbrado a la democrática, ver todo eso me fascina más por mi formación en ciencias sociales. Okay. Bueno, profe, pues muchísimas gracias, y un mensaje, por favor, para las personas que lo están viendo. Mire, una cosa que siempre, y especialmente para los padres de familia, no, la sociedad en general, el principal miedo que siempre venden ciertos sectores de la población para impedir que se generen proyectos de educación sexual es bajo la creencia es que si empezamos a enseñar esto desde muy pequeños, vamos a empujar a nuestros hijos e hijas a tener relaciones sexuales prematuras, a que se vuelvan promiscuos. Aquí yo ya les digo, nosotros ya damos un paso adelante, y en este momento, en enero del 2018, este mes que pasó, la UNESCO sacó una cartilla precisamente que refleja los resultados de una investigación que hicieron en varios países del mundo para comprobar si esa creencia era cierta. Hoy ya están los resultados de enero de 2018, y el estudio, que fue muy concienzudo por la UNESCO, concluyó, todos los países que logran tener una educación sexual desde temprana edad, se ha demostrado que esos jóvenes no solo inician sus relaciones sexuales más tarde, sino que disminuyen el número de parejas sexuales y se disminuye todos los riesgos asociados a la salud sexual y reproductiva. No lo digo yo, ya lo hizo un estudio que se hizo en varios países del mundo. ¿Eso qué le invita? Padres y sociedad en general, ya dejen ese fantasma de creer que la educación sexual va a agrandar los problemas. No, ya más grandes no los tenemos. Al contrario, va a ser la fórmula para hacer esta sociedad más equitativa.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que vieron este Facebook Live, muchísimas gracias, profe. Y la verdad, necesitamos más personas como usted, que son las que al fin y al cabo hacen que este país sea cada vez mejor. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego, chao, chao.